Bueno, segundo bloque de Expediente 24. Lo voy a aprovechar a Seba, que tiene en su estudio un caso que tuvo cierto impacto mediático, que es un accidente fatal con un colectivo que tuvo a su conductor detenido, presuntamente apuntado de no haber asistido a la víctima. Bueno, Sebastián va a contar bien cuál es la teoría del caso y cómo lo vienen trabajando. Seba, contanos un poco cómo es esto. Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir es la repercusión mediática que tuvo respecto del término fuga. Es decir, lo que más llamó la atención a todo el mundo es que un colectivero se había dado a la fuga luego de haber protagonizado un siniestro. La realidad que manifiestan los testigos que estaban esa noche, que estaban arriba de la unidad de transporte urbano de pasajeros, dicen que al salir de la Siberia da marcha atrás, continúa normalmente, lo para el semáforo, sale de la Siberia, sigue su recorrido normal y habitual, conforme planilla, conforme el recorrido que hace la línea del asiento roja, y que 15, 20 minutos después lo llama un compañero de trabajo diciendo que personas que se encontraban en la Siberia comentaban que habían encontrado a una persona que bajo esta condición de siniestro, que estaba herida, atendida en la cinta asfáltica, y que un colectivo lo había chocado. Bien. Se disparan ahí las especulaciones, llaman al chofer, el chofer detiene su marcha, le pregunta a las personas que habían subido en la Siberia, que son 2 estudiantes de psicología de 5º año y el jefe de turno de seguridad de la Siberia, que afirman que en ningún momento advirtieron nada. Es más, dice que le llama poderosamente la atención que en este hecho, luego de haber salido de la dársena, para ahí mismo el semáforo, que están entre 40 segundos y 1 minuto, esperando que le dé la luz verde, y después el colectivo se retira del lugar. Seba, te pregunto, temporalmente, en la ventana de tiempo, ¿estas personas cuánto declaran? Porque digo, el chofer apuntado estuvo detenido, ¿no? El chofer estuvo detenido y el Ministerio Público de la acusación le pidió 90 días de prisión preventiva, que tuvimos audiencia el día viernes y que recuperó la libertad por disposición del juez Santana, con algunas restricciones, pero en su entendimiento que no debería estar preso en esta situación. ¿Y por qué lo detuvieron? Lo detienen, y en la interpretación tanto de la Fiscalía y en su primer momento la evaluación que hace el juez es que el artículo, que es el 84 bis del Código Penal, habla de un agravante que es la fuga. Es decir, cuando vos provocás un siniestro y te vas del lugar sin asistir a la víctima... Sí, abandono de persona. El abandono de persona es otra cosa, es dejarlo... Sí, porque esa es una discusión que en el común de la gente siempre se da. Uno abandona a una persona cuando no hay posibilidad que una tercera lo pueda asistir. Es decir, en el medio de un descampado, en el medio de un lugar desolado, ahí hace un abandono de persona. En el medio de la ciudad no hace un abandono de persona. Bien. Lo que haces es retirarte del lugar, en este caso, sin prestarle asistencia a la víctima, que es la calificante que le da la Fiscalía. ¿Qué es lo que dice el chofer y qué es lo que dicen los testigos que están en la unidad? Jamás sentimos nada, no nos dimos cuenta, seguimos normalmente. Es más, ni siquiera se sabe si ese es el colectivo. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Se retira del lugar, pero para que vos te retires del lugar en fuga, tenés que tener conocimiento que pasó algo, porque vos tenés que tener la decisión de irte o asistir. Sí. Bueno, entonces, al no haber conocimiento, y esto, ¿qué pasa? Que el Poder Judicial, el Ministerio Público de la acusación y los jueces están acostumbrados a que la gente le mienta. Es decir, para sacarse la responsabilidad, cuando uno es imputado... ¿Cómo sustenta el pedido de 90 días de prisión? Lo sustenta en que toma conocimiento con posterioridad y que no se puso inmediatamente a disposición de la justicia. Es un trabajador que está en una relación de dependencia, que sigue las órdenes, que está en prestación de un servicio público, que el inspector de la empresa intercepta a la unidad, que la lleva al galpón, el inspector de la empresa conduciendo, y que lo hacen ir a su domicilio. A noticia del Ministerio Público de la acusación, el empleado dice quiénes son los pasajeros, da los números de teléfono, da los nombres, da los datos personales y le dice, mire, a mí me llama un compañero y dice que pasó esto. Las personas que están conmigo dicen que esto no ocurrió, estos son los datos, cítenlo. Sí. Al otro día, a primera hora, se llamó al Ministerio Público, se habló con las 2 fiscales y se presentó de forma acordada. Que no es lo mismo lo que tipifica el código en cuanto a la fuga por haber abandonado a la víctima, con la fuga de que es peligrosidad del proceso, que me voy para no hacerme cargo de las consecuencias procesales y me escapo del proceso. Sí. Es decir, se pone a disposición del proceso. Bueno, lo que se evaluó
es eso. Y en la teoría del Ministerio Público es cómo no se dio cuenta, en el caso de haberlo atropellado, por los movimientos del colectivo, de que había pasado por arriba una persona. En otros términos, sería esa la situación. Yo desde un leo. Mi pregunta es, si hay 5 personas que estaban arriba del colectivo, 4, no me acuerdo, dijiste 2 más 3 personas más el chofer, ninguno se dio cuenta. ¿Y por qué no le cabe también la responsabilidad de abandono, gozo de las personas que están arriba? Si parece una asociación ilícita, éramos 5 que matamos a una persona y nos fuimos todos juntos, digamos, ¿no? Claro, bueno, en ese caso tendría que haber estado de acuerdo para cometer un delito. Claro, ya no sería un delito culposo, que lo que tiene que ver en el delito culposo es no tuve la intención, actué de forma imprudente, negligente, por una impericia, una inobservancia lo debería a su cargo. Pero ¿qué es lo que dice específicamente la imputación? Es por no haber mirado el espejo retrovisor, haber advertido que había una persona atrás, que también tenemos que ver el contexto. Era de noche, el colectivo sale de marcha atrás de la dársena, el lugar en el que estaba la persona era un lugar habilitado para pasar, claro. No era un lugar para pasar. Y sí, que nadie lo advirtiera es lo que llama poderosamente la atención. Después hay múltiples... y no hay registro fílmico, no se encontró ningún. Todavía no, sí había cámaras, pero no tuvimos acceso y no sabemos si apuntan al lugar. Es más, lo mismo testigo dice que era un lugar muy oscuro, que había un árbol que tapaba la luz. Bueno, en este contexto de anormalidades o de versiones encontradas, el Ministerio Público lo que hace es pedir la detención. Se presentó de forma espontánea, de hecho lo acompañé a la comisaría segunda de Rosario. Se presentó sabiendo que iba a quedar detenido y sabiendo que existía la posibilidad que se le pidiera la prisión preventiva. Bueno, el juez interviniente lo que hizo fue otorgar la libertad con restricciones. También hay que entender que el Ministerio Público de la acusación, más allá que tiene un deber de objetividad, lo que analiza es si pudo haberse dado cuenta o no al momento de pedir y si se fue del lugar sabiendo lo que había ocurrido. Entonces son especulaciones. Lo que pasa al primer momento es, en la imputación te presento de qué es lo que te voy a investigar. Te voy a investigar de esto, es decir, un homicidio culposo agravado por la fuga, por haberse ido del lugar. Está bien, pero en el marco de la cautelar de privarlo de su libertad por 90 días. Yo entiendo que no tiene ningún tipo de objeto porque no hay ninguna prueba por producir que pueda un chofer riesgo impedir que esta persona se escape. Sí, estaba trabajando, se presentó, dio sus datos, dio los datos de los testigos, tiene un domicilio conocido, se puso a disposición. Es decir, ¿cuáles son las pruebas que restaría para la Fiscalía que pudiera impedir? Ninguna. Por eso fue un despropósito. Pero ya lo hemos visto en otras oportunidades. Por ejemplo, salió cuando fue con el camionero. Esto ya lo veníamos advirtiendo que es una política que se está llevando adelante. Nuestro amigo Nicosia, digamos, que él estaba en esta causa también. Había pasado algo parecido. ¿No? ¿Era Nicosia? Sí. Nicos. Tenemos, y que no sé por qué te reí. Me sonrío, no me río. No es lo mismo reírse que sonreír. Bueno, la semana que viene vamos a tener una sorpresita de también un escándalo judicial de San Lorenzo, algunos pedidos de la justicia de familia que parecen así, casi como parece que era anticonstitucional. Para no decir una aberración, pero bueno, lo trabajamos para la semana que viene. ¿Te parece, Seba? Me parece perfecto. ¿Te parece bien? Bueno, gracias por haber estado del otro lado. Un programa interesante. Pasamos por el lado de IDM, su situación, y bueno, Seba, que le toca esta defensa de un camionero de la UTA que fue aparentemente injustamente detenido. Nos vemos la semana que viene.